Ramón, esto es lo que se publicaba hace 49 años, se hacía un anuncio de una mega obra súper importante que iba a cambiar el curso de la historia para Paraguay y para Brasil. Hoy tenemos ya, con toda la posibilidad del análisis de lo que ocurrió en estas décadas, un comentario para nuestra audiencia. Pero hagamos un poquito de historia también, Sí, Gladys sí, y sí. Fiona. Es decir, esta cuestión del Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973 tiene un precedente. En 1966, 65, 66, incluso hay una invasión brasileña del ejército brasileño a territorio paraguayo, a un lugar que se llamaba Puerto Renato. La intención, según los historiadores, era demostrar que los saltos del Guairá o el salto del Guairá era brasileño. La discusión era en ese momento, ¿los saltos son paraguayos o los saltos son brasileños? Y la mayoría de nuestros historiadores demuestran que sí, estaban en territorio paraguayo. Y hay una demostración, pero excelente, de Efraín Cardoso, por ejemplo, que se puede leer alguna vez. Lo concreto es que se produce esa intervención. Y según relatan también, como por ejemplo el general Pozo, si no hubiera mediado la intervención del entonces canciller, así le llamamos nosotros, ¿verdad? No es canciller el título, de norteamericano, Dean Rusk, o Rusk, ¿verdad? Brasil no hubiera accedido a retirar su ejército y tampoco a sentarse en una mesa de negociaciones. Se produjo la presencia casi, bueno, rapidísima del canciller norteamericano. Luego comienza la mesa de negociaciones que desemboca en lo que se llama el acta final de Foz de Iguazú. El acta final de Foz de Iguazú de alguna manera ya incorpora los saltos a Itaipú, pero sin decir ya de qué nacionalidad son los saltos. Los saltos eran una maravilla impresionante de la naturaleza. Algunos calculan que si solamente se hubiese optado por mantener los saltos y sumar lo que se hubiera producido en materia turística, hubiera recibido Paraguay mayor beneficio que Itaipú, dicen algunos. Para poder comparar, Ramón, lo que hoy tenemos allí en la zona, los saldos es decir, las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú. Bueno, sería más o menos una media catarata del Iguazú, lo que se tenía antes. Eran 7 saltos. Eran En 7 portugués saltos. se llama salto das sete quedas. Eran 7 saltos. Una maravilla irrepetible de la naturaleza. Lo concreto es que eso se sacrificó en el altar del Dios Progreso. Y los saltos, y por consiguiente el litigio hasta ahora está inmerso, pero sigue latiendo. Es decir, inundaron el litigio, inundaron los saltos, pero yo tengo entendido, y mucha gente tiene entendida, que ese litigio, como no fue resuelto de una manera concreta en un documento bilateral entre las diplomacias, sigue latiendo ahí abajo del embalse de Itaipú. Y eso todavía le da una posibilidad a Paraguay, si en algún momento de su historia quiere reivindicar ese derecho sobre los saltos. Si hay gobiernos como los de ahora, no creo. Porque los gobiernos colorados nunca reivindicaron ese hecho. Y quiero ser bien, también aclarar bien, me refiero a los colorados que estuvieron en el gobierno del país. Porque hay colorados muy dignos, hay que reconocerlo, que estuvieron en el exilio, luego regresaron, etcétera, y siguen siendo dignos. Lo concreto es que entonces se conforma la mesa de negociaciones y el 21 y 22 de junio en Foz de Iguazú se firma el acta final de Foz de Iguazú. ¿Qué establecía este documento? Y la posibilidad de la explotación de un tramo del río Paraná con propósitos hidroeléctricos. Y se establecía que la energía se iba a dividir en partes iguales y que la parte que no sea utilizada por la otra iba a ser adquirida por una de ellas, pero pagando un justo precio. Eso decía el acta de Foz. Hoy... Así, esa expresión textual. Justo precio, justo así. Precio, Justo decía. precio, no dice precio justo, sino justo precio. Y eso no se trasladó después al anexo C del tratado. Lo concreto es, Gladys, que después, estamos hablando de 1966, 73 se firma el tratado, son 7 años de diferencia. Y en el tratado ya no aparece justo precio alguno. Se les olvidó, Y convenientemente. es más, en el artículo 15 del tratado, en su párrafo tercero, creo que no recuerdo bien eso, creo que es así, pero es 15 del tratado, se establecía que la compensación a la parte que ceda su energía iba a pasar a formar parte del costo de Itaipú. Del justo precio, ahí va a pasar a formar parte del costo de Itaipú.
¿Qué significa eso? Que vos, Paraguay, si compras la energía, te estás autocompensando por ceder tu energía. Claro, es decir, al final entonces Brasil recibe el beneficio y no paga por ello. Brasil se comporta como un imperio antes de la firma, con la disputa de los saltos. Y con la intervención militar inclusive. Con intervención militar, y después otra vez hace sentir ese peso que tiene allí de hegemón regional y redacta un tratado a su medida. Y los paraguayos lo aceptan. Eso es lo peor. Porque acá es cierto, Brasil actuó de una manera prepotente, si se quiere imperialista, y los paraguayos, mucha gente defiende a Stroessner. Dice, Stroessner fue por poco el padre del tratado. Y sabemos que el tratado se gestó en Brasil.